Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Juan 3:31, en la Biblia. Juan 3:31 dice: El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos. Juan 3:31, Biblia, Reina Valera revisada 1960. Los detalles. Es difícil determinar si este versículo fue pronunciado por Juan el Bautista, o si por el contrario, son palabras de Juan el Evangelista, el que escribió el libro de San Juan. Puesto que el versículo anterior contiene palabras dichas por Juan el Bautista, muchos creyentes se inclinan a decir que este versículo fue dicho por Juan el Bautista. Sin embargo, los expertos en la Biblia han determinado que es aceptable creer que este versículo fue dicho por cualquiera de los dos siervos de Dios, el Bautista, o el Evangelista. El versículo comienza diciendo: el que de arriba viene, es sobre todos. ¿Qué quiere decir esto? El siervo de Dios aquí expone el contraste entre Jesús y el Bautista. Ya que sabemos cómo el origen determina la naturaleza. Así pues, la calificación, es de la tierra, y por lógica es terrenal, lo que quiere decir que es simplemente un hombre. En comparación, el siervo de Dios dio a entender que el Señor Jesucristo, viene del cielo, y la deducción lógica es que tiene una naturaleza divina, y por lo tanto, es sobre todos. Con esta afirmación, el siervo de Dios estuvo señalando, cómo Jesucristo tiene autoridad sobre todas las criaturas que él mismo ha creado. En Colosenses 1:15-16, el apóstol Pablo expuso esta misma verdad, al decir: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo, parece que la intención aquí del siervo de Dios, no era tratar la preeminencia del Hijo de Dios, en relación con la creación material, o inmaterial, sino tratar la suprema autoridad de su revelación, en comparación con cualquier otro testimonio verídico, dado por los profetas que le habían precedido. Su conclusión fue que el origen de una persona, determina también la naturaleza de sus palabras, al decir: el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero en contraste, el que viene del cielo, es sobre todos, y puede hablar de lo que vio y oyó, Juan 3:32, en la misma presencia del Padre, es decir, de cosas celestiales. Esto fue también algo que el Señor Jesucristo, en Juan 3:11-13, había tratado de hacer entender a Nicodemo, cuando le dijo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales, y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En este sentido, Juan el Bautista era simplemente una voz que hablaba en el desierto, ver San Marcos 1:3, un eco de la voz celestial que llegaba desde el cielo. Por lo tanto, no ofrecía la claridad y profundidad del Verbo encarnado, que había estado durante toda la eternidad en el seno del Padre, y que con suma claridad le daba a conocer, ver Juan 1:18. De San Juan 3:31,
el versículo clave, implícitamente podemos entender, que el testimonio de alguien que conoce la verdad por experiencia propia, vale más que el de quien habla acerca de cosas que nunca ha experimentado. Pues aquí resalta que Jesucristo vino de los lugares celestiales. Por tanto, a diferencia de nosotros, el testimonio de Jesús descendió de lo alto. Pero el testimonio de Juan el Bautista indica que se considera a sí mismo, como una información de origen terrenal, aun cuando daba testimonio de Jesús como el Hijo de Dios. Es que Dios el Padre envió a su Hijo Jesús a esta tierra, para dar testimonio de que Dios es verdad, y que Él desea tener una relación personal con su creación humana, a través de la persona de Jesucristo. Porque nuestro Salvador procede de arriba, lo cual es una referencia a la divinidad de Jesús, y esto es lo que pone a Jesús sobre todos. Más adelante en el texto bíblico, Jesús argumentó que los hombres deben aceptar su testimonio, si quieren aceptar al Padre, en San Juan 5:23. Algo notable en la vida de Juan el Bautista, era su pasión por poner en alto a la persona del Señor Jesús. Cada vez que Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, se lo ve dando un testimonio nítido a favor del Señor Jesús. Es justamente en este plano en el cual, Juan el Bautista aparece en el versículo de hoy. Él estaba muy gozoso al saber que él estaba muy por debajo del Señor Jesús. Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, llegó a decir, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, en Juan 3:30. Y en el versículo anterior dijo, mi gozo está cumplido, en Juan 3:29. El verdadero líder en la fe de Jesucristo, pone en alto al Señor Jesús. Sin embargo, hoy en día muchos predicadores se están alejando de hacer esto. En Juan 3:26, los judíos dijeron a Juan el Bautista, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, refiriéndose al Señor Jesús, bautiza, y todos vienen a él. En otras palabras, es como si ellos querían decir, ¿qué está pasando con tu ministerio? La persona que bautizaste hace poco, está bautizando, y todos acuden a él, mientras que casi nadie acude a ti para ser bautizado. Parece que estos judíos querían poner a Juan el Bautista en contra del Señor Jesús, provocándole a celos, o a envidia. La respuesta de Juan el Bautista fue que así tenía que ser, porque no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado por Dios. Aquí Juan el Bautista testificó a favor de Cristo. Le comparó con el esposo en una boda. Juan el Bautista no era otra cosa sino solamente como el amigo del esposo. La mejor recompensa para el amigo del esposo, es saber que el esposo está satisfecho con todo lo que él, Juan el Bautista, estaba haciendo a favor del futuro esposo de la Iglesia. Es que Jesucristo, espiritualmente se va a casar con la Iglesia. Por eso, Apocalipsis 19:7-9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando Juan el Bautista dijo, el que tiene la esposa, es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, Juan 3:29, en la Biblia. Aquí,
el amigo del esposo, es Juan el Bautista, y el esposo es Jesucristo. ¿Acaso estaba Juan el Bautista consciente de las bodas del Cordero, de las que narra Apocalipsis 19:9? Posiblemente no estaba consciente. Pero el Espíritu Santo estaba consciente, y esta vez, el Espíritu Santo habló por medio de la boca de Juan el Bautista. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.